At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Sentía cómo entraba dentro de mí, una y otra vez. Estaba sudando mucho y sus gotas de sudor caían sobre mi pecho. Me sujetaba la cintura con una fuerza desmedida. Yo no ofrecía oposición, no sentía nada. Me movía inerte al compás de sus embestidas. Sentía ganas de vomitar, pero tampoco tenía arcadas. Mantenía los ojos abiertos y las lágrimas volvían a brotar. Me sentía abandonada, como si la escena no me estuviera sucediendo a mí. Los gemidos de Nasser se clavaban en lo más profundo de mi cabeza, resonaban en mi tímpano y se alojaban en mi frustración. Sus manos viajaban a través de mi piel sin oposición, me apretaban los pechos con agresividad. Sentía de todo, menos excitación. Y mi entrepierna comenzó a lubricar a pesar de mi desconexión absoluta. Lo que me quedaba de dignidad desapareció de aquella habitación para convertirme en un cuerpo inerte. No podía zafarme mientras me violaba. Solo quería que terminara. Solo quería dejar de sentir. Solo quería morir. Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir. Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Episodio 5. Instinto animal. Apaga la luz y enciende tus sentidos. Estaba rota, abandonada, impotente, sin control, desconsolada, con el alma escapándose a través de los poros de mi piel. Pero volví a recordar a mi madre. Acababa de experimentar el peor episodio de mis casi 30 años de vida. Sin embargo, no era suficiente para olvidar lo que hizo mi madre por mí. Ella había acabado desfigurada y ahora sí consiguió sacarme a mi hermana y a mí adelante. Yo no iba a rendirme hasta el final, aunque solo fuera por respeto hacia ella. Mi madre nunca se lo hubiera permitido. Gracias a su coraje yo estaba viva. Sentía de alguna manera que ella me apoyaba, que ella estaba allí, presente, dándome toda la fuerza que a mí me faltaba. No tenía ni ganas de llorar, solo viajaba al pasado con mi mente. Estuve varias horas descompuesta, completamente desnuda, salvo el colgante de caracola de la playa de Cádiz, que reposaba sobre mi cuello y me recordaba que algún día tuve otra realidad. Había desconectado del mundo. Siempre pensé que mi paso por la tierra tenía un sentido, una razón de ser, que mi historia la había escrito una mano privilegiada y me depararía un destino feliz y extraordinario. Era la única manera de borrar mi conciencia y proyectarme lejos de aquel lugar. Recordaba a mi padre contándome el cuento de Alicia en el País de las Maravillas cuando era niña, por las noches, en la misma habitación que mi hermana, en la litera de arriba. Los animales y las flores amarían. Nada sería absurdo. De este modo reflexionaba Alicia, y por ello no se extrañó cuando un conejo blanco... Seguía viajando a través de mi memoria. Recordaba la sensación de acariciar a Cicerone cuando escuchaba cualquier canción de Kaleo, de Frank Sinatra o de Stevie Wonder, mi artista ciego favorito. Siguiendo cada nota con mi mente y parafraseando las estrofas que sabía de memoria, tumbada en el sofá y bebiendo una copa de vino blanco. Recordaba cómo se sentía una ducha caliente, cuando el agua caía sobre mí, mojando mi cabeza y resbalando por toda mi espalda mientras mi mano viajaba con mi esponja enjabonada a través de mi piel. También recordaba mi manía de buscar signos de braille en cada lugar. Con las yemas de mis dedos siempre exploraba los botones de los ascensores, de los mandos a distancia o en las puertas de los taxis donde se escondía cada palabra.
Me recordaba a mí misma también trabajando en el estudio de radio. Bienvenidos una vez más a Secretos en la Penumbra. Recordaba a mis amigas de la facultad, sobre todo en la cafetería, hablando de los chicos atractivos de clase. Siempre envidié que pudieran evaluar su belleza y decidir si eran interesantes sin tocarlos y sin escucharlos. Recordaba que tenían una vida y no quería que se transformara en una pesadilla de la que ya era una utopía despertar. Un nuevo viaje regresivo desde mis ensimismados pensamientos hacia la cruda realidad de mi presente. En esta ocasión, era la primera vez que habían profanado mi voluntad, que me habían forzado y habían abusado de mi cuerpo. En esta ocasión, rechazaba mi propia piel. Volví a escuchar ajetreo en el salón. Vinieron a buscarme. Me puse como pude el chador sobre mi cuerpo. Entraron a la habitación y antes de hablarme ya imaginaba que eran Yusuf y Nasser. Me cogieron de los brazos, pero no dijeron nada. Creo que se sorprendieron de mi pasividad y la poca resistencia que ejercí. Me sacaron de la casa casi a rastras. No tenía voluntad ni de andar. Sentí el sonido de los animales y nuestra dirección nos acercaba al caballo, o a los caballos, que había oído alrededor de aquella casa. Podía percibir los movimientos de sus patas y de vez en cuando algún relincho. Deduje que caminamos torpemente alrededor de unos 50 metros de distancia y paramos enfrente de otra puerta que comenzaron a manipular. ستقضين الليلة هنا. لا أثق بك. قريبا ستتاح لك الفرصة لتثبتي لي أنك جديرة بأن تكون ابنتي. Vas a dormir hoy aquí. No me fío de ti. Dice Yusuf que pronto tendrás la oportunidad de demostrarle si eres digna de ser su hija y si llevas su sangre en tus venas. Me empujaron hacia dentro de la estancia. Si vienen a por nosotros, estaremos preparados. Estaba en una caseta independiente y pensé que se situaba dentro del establo por el sonido que escuchaba de los animales, al otro lado de la pared contigua. Era un lugar angosto, de no más de 3 metros cuadrados. No podía estar completamente de pie porque me daba con la cabeza en el techo. Las paredes también eran de adobe y en el suelo solo había arena, paja y un agujero en la esquina. Pude averiguar una ventana del tamaño de un cuadro, que no tenía cristal y me daba acceso a la zona donde escuchaba los relinchos y las gallinas. Podía sacar mi mano por aquella abertura y acariciar a lo que no sabía distinguir si era un burro o un caballo, que estaba atado muy cerca. Cuando sintió que le acariciaba, cambió su postura y acercó su cabeza para que le tocara la frente. Y aunque no lo tenía claro, las orejas eran demasiado cortas para ser un burro, así que finalmente deduje que era un caballo. Mientras sentía la palma de mi mano posada sobre su pelo corto, recordaba mis clases de doma. Mi caballo favorito se llamaba Sultán, con el que aprendí a montar y estuve cabalgando tantos años. Me encantaban los caballos y me encantaba la velocidad. Lo más parecido a pilotar una moto era cabalgar a lomos de Sultán, o al menos eso decía papá. Siempre me contaba que era mejor montar sobre un caballo porque tenían ojos y me ayudaban a dirigir la marcha. El movimiento que hacía con la cadera me mimetizaba con los pasos del animal. Me hacía sentirla como una prolongación de su cuerpo. Además, como no podía mirar el camino, mi caballo siempre encauzaba la dirección. Por eso para mí montar era una experiencia perfecta. Me fundía con una especie que amaba, le marcaba un destino y sabía que no iba a chocarme con nada. Los caballos tenían el mejor sistema anticolisiones que se había instalado en ningún vehículo. Yo no podría pilotar nunca una moto, pero sí disfrutar al paso, al trote y al galope. Estuve varias horas acariciando al animal. Él parecía encantado con mi compañía. A decir verdad, yo también estaba encantada con la suya. No estaba segura, pero prefería imaginármelo blanco, como me decían que era Sultán, blanco como mi sonrisa. Nunca sabré cómo es el blanco, pero si lo comparara con la intensidad de un abrazo, sería un abrazo dulce, puro, sin fisuras, eterno. Elegí el nombre de mi nuevo caballo. Decidí que también lo llamaría Sultán. Me quedé dormida, dejándome llevar por el sonido que entraba por la ventana y la abstracción de mis pensamientos. No tenía fuerzas para más. Necesitaba viajar lejos de allí, aunque fuera en fase REM.
Para mí el sonido de las aves es música. El sonido del venteveo tiene sus notas musicales bien establecidas. El hornero tiene un canto muy estridente, se puede escuchar a grandes distancias, ¿no? Después tenés el tero, con su sonido muy famoso, que es tero, tero, tero todo el tiempo. Uno de los cantos más melódicos es el zorzal. El zorzal tiene un silbar que trae mucha paz. Cuando alguien no puede ver, su oído se agudiza. Eso decía Pablo Culasso. Era un joven ciego uruguayo que había registrado el sonido de más de 700 aves del planeta. Era increíble para mí. Cuando iba al campo con mi padre, identificaba muchos sonidos, pero nunca sabría cómo distinguir tantos como Pablo. Me encantaba descubrir historias increíbles de personas invidentes alrededor del mundo. El sonido del amanecer irrumpió a través de mi ventana, cuando sentía que todavía el sol no calentaba la tierra. Desperté con el cantar de los gallos. En esta nueva estancia estaba tan cerca de ellos que no solo los escuchaba cacarear, también caminar y revolotear. Saqué la mano por la ventana y Sultán me dio los buenos días. Tras unos minutos, la llamada a la oración tampoco faltó a su cita. ¿Qué me esperaría hoy? Ya pocas cosas podrían ser peores a las del día anterior. Al poco tiempo entró Karima y me ofreció algo de desayuno. No me habló, pero sabía que era ella. Me dejó la bandeja de metal a mis pies. Estaba tensa. Tintineaba en los cubiertos de metal por el temblor de su pulso. De beber volví a tener té y para comer algo de pan. Queso bastante duro, una especie de mantequilla y mermelada muy dulce. No sabía distinguir de qué tipo era, si de melocotón, de fresa. Su textura era más parecida a fruta escarchada. Mi hermana siempre me preguntaba cómo distinguía los colores de la comida. A veces, en la escuela, hacíamos juegos para que toda la clase supiera cómo es vivir sin poder ver y distinguir los alimentos con los ojos vendados. Como era fácil de imaginar, yo siempre ganaba. Nunca sabré cómo son los colores, pero en diferenciar sabores era la número 1. Decidí que no iba a rendirme, a pesar de todas las calamidades que había vivido en las últimas horas. No dejé nada en la bandeja, estaba abstraída y el sentimiento de frustración en mi estómago simplemente desapareció. Cuando terminé, Karima cogió la fuente y se fue sin mediar palabra. No cerró la puerta al salir. No sabía si volvería, no sabía si quería que yo saliera, no sabía si Nasser vendría en mi búsqueda. En unos segundos salí de dudas. Nasser y Yusuf volvieron a por mí. Hoy es un día clave para tu futuro. Sabremos si podemos contar contigo definitivamente. Desde que me violó, era más rudo conmigo. No sabía si quedaba algo de la persona que me había embaucado cuando hablábamos por teléfono. Solo me había demostrado haberse transformado en un monstruo sin escrúpulos. Ya solo me producía rechazo absoluto. Él era el responsable de haber transformado mi vida en lo más parecido a una pesadilla. Yusuf y Nasser me volvieron a coger de las axilas y me sacaron con fuerza hacia el exterior. Lo que sonaba como una furgoneta o una camioneta vieja y pesada venía a gran velocidad. Dentro del vehículo se escuchaban varias voces alteradas y gritando cánticos en árabe. Ponte esto encima del chador. Y esto también es para los pies. Nasser me dio una especie de chaleco acolchado. No sabía detectar qué tipo de prenda era. Me la puse sin rechistar. También me entregó unas botas duras con suela de plástico. Me quedaban algo estrechas, pero también me las ajusté a los pies. Ni siquiera quería preguntarme para qué sería esa indumentaria. El conductor salió del vehículo y comenzó a hablar. La identifiqué al instante. Su tono desafiante le delataba. Era el mismo hombre que nos recogió tras aterrizar en el aeropuerto y nos trajo hasta aquí.
احملها معك لنستخدمها في تحقيق مبتغانا. ناصر سيرافقكم ليكون كل شيء على ما يرام. Nasser me cogió de la mano y me guió hacia la parte trasera. No opuse resistencia. No tenía ninguna posibilidad de escaparme de allí. Cuando me acerqué a tocarlo, descubrí que estaba ante un camión con la parte de atrás descubierta y había varias personas sentadas detrás. Sentí cómo me hicieron hueco para situarme entre varias de ellas. Nasser se fue a la parte delantera, al lado del conductor que parecía el líder del grupo, y rápidamente iniciamos la marcha. El traqueteo hacía que me tambaleara muy fuerte y tenía que agarrarme a los hierros del filo del chasis para no caer. ¿Perdona? Lo siento. I don't speak Arabic. Mezclé sin pensar ambos idiomas. Je m'appelle Aisha y Marion est là aussi. Sí, hablo francés. ¿Quién eres tú? ¿A dónde vamos? Me llamo Aisha y aquí también está Marion. Podemos hablar en tu idioma. Contigo somos las únicas mujeres que vamos en esta camioneta. ¿Quién eres tú? No suele haber mujeres entre nosotras. Je suis Maeva. Qué suerte conoceros, no me lo puedo creer. Estoy secuestrada en la casa de Nasser. ¿Podéis ayudarme? Oh, oui, nous avons très bien qui est Nasser. Le conocimos hace tiempo en París y nos trajo aquí. Gracias a él formamos parte del Califato Universal. Era una casualidad increíble. Estaba con unas de las chicas radicalizadas que Nasser persuadió en Francia y trajo a Kabul. Lo peor de todo es que no parecían arrepentidas de su conversión. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿A dónde vamos? ¿No te lo han dicho? Llevamos varios años aquí y has llegado en el mejor momento. Hoy es el día donde demostraremos que podemos formar parte de nuestro ejército. No sabía si era una pose impostada o realmente tenía ganas de matar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Somos unas afortunadas por luchar juntas contra los infieles. Tenemos que demostrar si somos merecedoras de este privilegio. Derramar sangre de los traidores y extender el nombre de Alá más allá de nuestras fronteras. Tú lo tendrás difícil, veo que tienes los ojos enfermos. C'est vrai. ¿Puedes ver algo? Tienes los ojos blancos. Nunca había visto una mirada así. No puedo ver, pero no lo he echado de menos nunca. ¿Qué pasa si no somos merecedoras? Si no somos merecedoras, no merecemos vivir. En mi programa Secretos en la Penumbra, una vez entrevisté a una refugiada siria que trabajaba en España cuidando caballos. Me explicó la felicidad que sentía desde que había encontrado una nueva vida en Europa, imposible en su país. La escuché atentamente y me solidaricé con ella. Pero hasta que no vives este infierno en tu piel, no te das cuenta de lo difícil que es salir adelante para todas esas mujeres. El recorrido duró alrededor de hora y media. A mí me pareció toda una eternidad. Según avanzábamos por nuestra ruta, escuchaba cómo nos adentrábamos en la ciudad. Pensé en tirarme en marcha y salir corriendo hacia quién sabe dónde. Pero concluí que sería un suicidio asegurado. Preferí seguir sentada y esperar hasta que llegáramos a nuestro destino. El vehículo se detuvo de repente. ¿Qué pasa, chicas? Por favor, ¿alguien me puede contar algo? Acabamos de llegar a la plaza. ¿Qué plaza? Decidme algo más, por favor. Los hombres que nos acompañaban se empezaron a remover y a ponerse nerviosos. De repente, también comenzaron a disparar al cielo gritando palabras en árabe. Hasta ese momento no sabía que tenían metralletas. Escuché cómo el conductor salió de la cabina y bajó la portezuela trasera. Las personas que iban con nosotras saltaban al suelo y cada vez los sentía más exaltados. Un brazo me asió de la muñeca y me ayudó a bajar. Después me cogió fuerte de la cintura y me llevó caminando unos metros hacia la plaza. Reconocí el olor de Nasser. Ya jamás lo podría olvidar. Cada vez que me tocaba se me revolvía el estómago y se me estremecía el cuerpo.
Toma, ponte esto. Me dio lo que parecía un pasamontañas, pero no reaccioné. Estaba absorta en mis pensamientos. Póntelo. No sabía qué hacer, pero no creía tener muchas más opciones. Cogí el pasamontañas y me lo coloqué, temblorosa, encima del chador. Entre el calor, los nervios y 2 prendas sobre mi cabeza me sentía asfixiada. Bien, ahora abre la mano y recoge la empuñadura. Nasser me puso un mango de madera en la mano derecha. No estaba segura, pero no era un bate. Me temía que fuera un machete. Con los dedos de la mano izquierda acaricié el filo de la hoja. Era tan grande que parecía casi una espada. El corazón me latía a 200 por hora. Tenía la oportunidad de clavarle el cuchillo a Nasser. Le tenía delante de mí. No falles. Hoy no. Has escuchado Seré tus ojos, una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Tal Laví, Lara Amarilla, Laura Ruiz, Oni Mohamed Salah y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.